Sean bienvenidas y bienvenidos a nuestra serie de podcast ¿Cómo va la restitución de tierras en Colombia? Voces y experiencias de reclamantes de tierras. 5 programas en los que queremos dar a conocer cómo ha sido el proceso de restitución de tierras, desde la mirada y voz de quienes fueron desplazados y despojados de sus predios víctimas del conflicto armado y mantienen la esperanza de retornar a ellos con garantías. Recordemos que la Ley 1448 de 2011, conocida como Ley de Víctimas, incluye la restitución de tierras como un derecho fundamental y un mecanismo de reparación para quienes fueron despojados de sus predios desde 1991 hasta la fecha. En este podcast hablaremos de lo que ocurre en la etapa administrativa, que se tramita ante los funcionarios de la Unidad de Restitución de Tierras. Allí se estudia si la solicitud del reclamante cumple con los requisitos contemplados en la Ley de Víctimas para que finalmente los solicitantes sean inscritos en el registro de tierras despojadas y abandonadas forzosamente, requisito indispensable para avanzar a la etapa judicial. Es importante recordar que para dar inicio al proceso de restitución, la unidad de tierras debe hacer la macro y microfocalización de la zona donde se encuentra el predio. Desafortunadamente, a 10 años de vigencia de la ley, aún no se han hecho estos procedimientos en algunos territorios donde hubo despojo. Hoy nos acompañan las miradas y voces de María Cecilia y Rosadelia. Soy María Cecilia, desplazada del municipio de Mapiripán. Bueno, yo desde que empezó a implementarse la ley, o sea, yo era de la mesa de fortalecimiento del departamento del Meta y era delegada nacional de las mujeres en la mesa de fortalecimiento. Por eso me enteré que había restitución de tierras y creo que esa era una de las cosas más importantes que veía para las víctimas del desplazamiento forzado. Así que me llamó muchísimo la atención, entonces era muy inquieta, mantenía preguntando, participaba en toda la socialización, en todo. Entonces, cuando empieza toda la implementación, pues inclusive fui la primera que participé en el Consejo Nacional de Restitución de Tierra, entonces esto me dio como un poco más de conocimientos y ahí decidí hacer la restitución de mis predios, que son 3 en total, 1 en San Martín, 2 en Mapiripán. Y allí empezó todo el proceso. Como yo ya conocía cómo era, pues para mí no era difícil hacer la solicitud de restitución de tierras. Me daba cuenta también que había unos programas especiales para mujeres porque a nosotras nos llevaban precisamente para socializarnos porque éramos de la mesa. Y cuando yo fui a hacer la práctica ya con mi proceso, pues me di cuenta que no era tan así. Pues nunca tuve priorización, han pasado los 10 años, de la cual estoy lo mismo que todas las demás personas. Y a pesar de que conocía la ley, la norma, pues no ha sido posible la restitución. Y para contarles que, pues que ha ido pasando los años y los años, de lo cual uno no tiene con quién comunicarse en restitución de tierras. Yo perdí toda clase de interlocución con la institucionalidad y pues uno llega y nadie le da razón. ¿Cuál es tu abogado? Le dicen a uno. Pero si los abogados de uno son particulares, ellos no dan ninguna clase de información. No encuentra uno una orientación de parte de esa institución a las víctimas. Siempre las víctimas buscan las organizaciones para que las orienten de cómo hacer la solicitud de restitución. Y nunca más volvieron a hacer divulgación de que todavía las personas que no han hecho la solicitud la podían hacer. Pues yo me llené de expectativas, ¿no? Pero cuando ya fui a ver en la implementación y en el contexto de lo cual yo me doy cuenta que no solamente, por lo menos a mí me admitieron, ¿sí? Me admitieron la inscripción al registro, pero a otras personas que no pueden decir lo mismo. Llegaron allí, miraron los documentos y le dijeron, usted no entra. Y ni se sabía ni por qué, ni cómo. No había nadie tampoco que orientara a esas víctimas que le negaron sus derechos. O sea, los funcionarios no tenían al servicio otras instituciones que acompañaran a esas víctimas que fueron negadas, que tenían derecho a una reposición de esa negación.
yo pienso que muchas barreras en ese tema para, por lo menos las familias que estaban reclamando, quedaran inscritos en el Registro Único de Tierras Despojadas. Desde ahí empezó la falla porque no había quien acompañara y tampoco hicieran la socialización necesaria a esas personas cuando se presentaban ante restitución de tierras. Pero además, la restitución no nos pregunta nada a nosotros como víctimas. Como dicen que la carga de la prueba la lleva la institucionalidad, pues se tomaron muy a pecho, porque a nosotros no nos preguntan nada. Además de lo anterior, preocupa que el actual director de la Unidad de Restitución de Tierras, en enero de este año, afirmó que solo se recibirán solicitudes de restitución hasta junio de 2021, desconociendo que hay muchas personas que no han podido ejercer su derecho a la restitución. Buenas tardes, mi nombre es Rosadelia, vengo de la cooperativa Jurisdicción de Mapiripán, soy víctima y desplazada. Yo denuncié en restitución de tierras en el 2013, vamos en el análisis previo y resulta que no he tenido respuesta, a toda hora me llaman que tengo un abogado, después de ese abogado me cambian que otro abogado, he ido hasta las mismas oficinas, que ahorita no hay atención, pues primeramente por la epidemia, y otras veces no, pues que llame a un número, le dan a uno un número y no le contestan tampoco. La verdad estoy decepcionada con esta vaina de restitución de tierras, no sé si algún día se nos dará de volver otra vez al campo ni nada. La verdad queremos volver al campo, no estamos satisfechos acá en la ciudad. Las experiencias de Rosadelia y de María Cecilia son la de muchos reclamantes que se enfrentan a los obstáculos administrativos impuestos en la primera etapa del proceso de restitución. Les agradecemos a ellas por compartir su testimonio. No olviden seguirnos en todas nuestras redes y acompañarnos la próxima semana con un nuevo podcast sobre cómo va el proceso de restitución de tierras en Colombia desde la voz y mirada de los reclamantes.